Hola, bienvenidos a este canal donde nos reunimos a proclamar y reflexionar el Evangelio de cada domingo. Este domingo vamos a reflexionar sobre la solemnidad de Cristo Rey. Al mismo tiempo, este domingo es el último domingo del ciclo B en el año litúrgico. Nuestra primera lectura tomada de Daniel, el profeta Daniel prevé la venida de uno que tendrá dominio sobre todos los pueblos. Y los cristianos ven esto como una referencia a Jesús, el Rey universal. Nuestra segunda lectura tomada del Apocalipsis, Jesús tomará posesión plena de su reino solo al final de los tiempos. Y nuestro Evangelio tomado de Juan, Jesús declara ante Pilato que él es realmente un rey, pero que su reino no es como los reinos de este mundo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Viene de ti esta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en mano de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. De todos los títulos que podríamos otorgar a Jesús, el de rey parecería ser uno de los más inapropiados. Huele al tipo de cosas que rechazó. Cuando pensamos en un rey, pensamos en un trono, una corona, un palacio, una gran riqueza, poder, prestigio, un séquito de sirvientes y por supuesto un ejército. Y cuando miramos a Jesús, ¿qué vemos? No hay un trono, corona, palacio, ejército. Lo vemos caminando por los polvorientos caminos de Palestina con un pequeño grupo de discípulos. Está rodeado de pobres y enfermos, de pecadores y marginados. En resumen, por el tipo de persona que los reinos mundanos están mirando a través de las puertas del palacio real, se les acercan tanto. Y sin embargo, el título rey es apropiado y representa algo verdadero y real en Jesús. En primer lugar, representa su divinidad. Dios es el Señor de todos, el Rey del universo, aquel a quien todos deben lealtad, el gobernante y el juez de todos. Pero incluso a nivel humano, el título tiene sentido. Él era la mayor fuente de bondad, de luz y esperanza en un mundo oscuro. Jesús tenía una inmensa autoridad moral y espiritual debido a la clase de persona que era. Su presencia podría cambiar más allá del reconocimiento la vida de quienes lo rodean. Su actitud hacia los pecadores era de bondad y persuasión más que de condenación. Hay una gran persona que hace que todos se sientan pequeños. Pero la gran persona hace que todos se sientan bien. En ese sentido, Jesús era de hecho un rey. Tenemos que distinguir entre autoridad e influencia, por un lado, y poder y control, por otro. Algunas de las personas con mayor autoridad moral son bastante impotentes, y las más influyentes no tienen necesidad de controlar a quienes influyen. Así fue con Jesús. Pilato tenía poder sobre la gente. Jesús tuvo influencia sobre ellos.
Jesús hizo sentir su presencia simplemente por el tipo de persona que era. Había una autoridad silenciosa sobre todo lo que decía y hacía. Y así habló de un reino, el reino de los cielos. Su reino representa todas aquellas cosas que el mundo no representa, pero que en el fondo anhela. Todo lo que es correcto y verdadero, todo lo bello, lo justo y lo bueno. Su reino habrá llegado cuando se haga la voluntad de Dios para nosotros y para la creación. Aunque Cristo Rey no necesita ni quiere soldados ni tanques, pero sí necesita guerreros, personas que estén listas para luchar por la justicia, la verdad y la paz. Se libra una batalla entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de la mentira y el reino de la verdad, el reino del mal y el reino del bien. ¿De qué lado estamos?